Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver un tema muy importante dentro de lo que son los temas relacionados al curso de química que se denomina cálculos químicos. En algunos lugares, en lugar de cálculos químicos, lo denominan también unidades químicas de masa. La idea es la siguiente: nosotros en química trabajamos con los átomos y las moléculas como referencia, ¿no? Pero como son muy pequeñitos, lamentablemente no lo podemos pesar directamente, menos cuantificar. Entonces, tenemos que ver algún medio para poder determinar su masa, su peso, ¿no? Su volumen, el número total de moléculas y de átomos. Entonces, ese es nuestro objetivo, que tú te familiarices con las unidades que utilizamos en química para hacer los cálculos correspondientes. Vamos por acá. Hay lo que se denomina unidad de masa atómica, ¿sí? Y también el peso atómico. A nosotros nos interesa principalmente en la práctica el peso atómico. Cada elemento químico de la tabla periódica tiene un peso atómico, que es el promedio ponderado de las masas de los isótopos de dicho elemento químico. Ahora, por ejemplo, acá te estoy colocando en la pantalla algunos valores, los más conocidos, los más comunes, digamos así: el hidrógeno, el oxígeno, el cloro. Mira que algunos tenemos que trabajar con parte decimal, pero en la mayoría de los casos trabajamos con números enteros. ¿Ok? Ahora, recuerda que la tabla periódica tiene 118 elementos químicos. No te vas a estar aprendiendo todos los 118 elementos químicos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero sí los más importantes, los más resaltantes. Algunas universidades en sus exámenes de admisión tienen la costumbre, ¿no? El hábito, digamos así, de colocar los valores, pero no hay que confiarnos, no hay que confiarnos. Ahora, estas masas, estos pesos atómicos también se denomina masa atómica. Lo ideal, lo correcto sería decir masa atómica, ¿no? Pero bueno, a veces se queda la costumbre, el hábito de llamarlo peso atómico, ¿no? Ahora, estos valores 1, 16, 35,5, 32 va acompañado de una unidad de medida, que es justamente lo que habíamos mencionado al inicio, la, el UMA, unidad de masa atómica. Acá la idea de esta unidad de medida nos ayuda a tener una equivalencia. Por decir, ¿no? El luma se define como la doceava parte de la masa de un átomo de carbono 12, ¿no? ¿Sí? Y nos sirve de referencia, de patrón. ¿Ok? Yo lo que le digo a los chicos en general, cuando vamos a aprender estos temas de cálculos químicos, la idea inicial y la práctica es que tú recuerdes estos pesos atómicos, pero recuerda que se expresa en UMA. Yo he visto en algunas ocasiones también podemos reemplazar el término UMA por la letra U en minúscula. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. También necesitamos el peso molecular o masa molecular, que es la suma de los pesos de los elementos que forman todo compuesto químico. Recuerda que en lugar de hablar de masa molecular, hablamos de peso fórmula cuando hablamos de compuestos iónicos, es decir, que presentan enlace iónico. Una formulita para el cual vamos a calcular su peso molecular, y tenemos el ácido fosfórico. Observa cómo vamos a calcular el peso molecular. Simplemente, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál es la jugada en este caso? Observa, please. Tú tienes que fijarte en la fórmula, en el H3PO4, que es el ácido fosfórico. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tres hidrógenos. ¿Cuántos fósforos tiene? Uno solo. ¿Y cuántos oxígenos? Cuatro. Pero fíjate acá algo importante a destacar. Vamos a ver por acá. Mira, observa, please. Por ejemplo, hay tres hidrógenos en la fórmula, pero yo lo multiplico por uno. ¿Y uno qué es? Su peso atómico. Claro, ese es el peso atómico del hidrógeno. Pero yo también puedo tener el peso atómico del fósforo. ¿Cuánto es el peso atómico del fósforo? 31. Entonces yo tengo un fósforo por 31. Y así voy jugando el partido, ¿no? Como se dice, ¿no? Por ejemplo, hay cuatro oxígenos. Cada oxígeno, ¿cuánto vale su peso atómico? Mira, acá lo vemos 4 por 16. Cada oxígeno vale 16. Y nosotros podemos ir calculando pues los valores correspondientes y luego hay que sumar. Esa suma es la que nos interesa. En este caso nos va a salir 98 UMA, que es el peso molecular o masa molecular. Es fundamental que tú calcules rápidamente el peso molecular de cualquier fórmula, de cualquier compuesto. Recuerda que el peso molecular también se dice peso fórmula cuando es compuesto iónico. Vamos a plantear algunos ejemplitos para que nos ayuden esto a ir reforzando lo que es el cálculo del peso molecular o masa molecular. Por ejemplo, acá tengo el hidróxido de calcio o tengo acá el sulfato férrico. Entonces necesitamos calcular su peso molecular o masa molecular. Entonces, ¿cómo es la mecánica acá?
Por ejemplo, acá yo tengo un calcio. En la primera fórmula, vamos analizando la primera fórmula, tú tienes un calcio, tienes ¿cuántos oxígenos? El paréntesis solo es afectado por el 2. Tienes dos oxígenos y dos hidrógenos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tienes que recordar obviamente el peso atómico, obtener el dato, ¿no? El peso atómico. Por ejemplo, el peso atómico del calcio vale 40. El del oxígeno, ya lo habíamos mencionado, 16. Y el del hidrógeno, 1. Entonces, igual que en el ejemplo del ácido fosfórico, lo vas a multiplicar cada uno de los átomos, la cantidad de átomos, por su peso atómico. Mira cómo sería más o menos la forma, ¿no? Ahí está. El peso molecular, simplemente un calcio por 40. Mira, vamos a ir resaltándolo, ¿ya? Claro, pues hay que jugar, mira, ahí está, ahí está. Por ejemplo, el 1 por 40 es del calcio. Significa que hay un calcio y cada calcio tiene un peso atómico de 40. Luego tenemos los dos oxígenos, cada oxígeno vale 16. Y luego tenemos los dos hidrógenos y cada hidrógeno vale 1. Entonces, es fundamental nosotros comenzar a jugar el partido ahí, pues, ¿no? Entender lo que está pasando, ¿no? Eso es importante, importante cómo haces el cálculo. Es una cuestión eminentemente operativo, pero muy importante en los cálculos que vamos a ir desarrollando. ¿Cuánto vale? 74. ¿74 qué? UMA, cuidado, porque algunos a veces me ponen gramos. No, pues, no, 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 no. El peso molecular o masa molecular o peso fórmula se expresa en UMA. 74 UMA o 74 U. Seguimos por acá. Vamos ahora con el sulfato férrico. El hierro, hay dos hierros en este ejemplo, ¿no? En el siguiente caso hay dos hierros y cada hierro tiene un peso atómico de 56. El paréntesis es afectado solamente por el número 3, entonces tengo 3 azufres y 4 por 3, 12 oxígenos. Y la jugada es, repito, eminentemente operativo, pero muy importante. Mira acá lo que estamos haciendo, ¿no? El cálculo correspondiente, ¿no? Mira, por ejemplo, hemos dicho que hay en la fórmula hay dos hierros, entonces tú lo multiplicas por 56, que es el peso atómico. Pero luego tengo 3 azufres. Cada azufre tiene un peso atómico de 32. Multiplicamos 3 por 32. Y luego vamos sumando. Hay 12 oxígenos y cada oxígeno vale 16. Con eso tú ya puedes calcular el peso molecular final, que es 400 UMA en este caso. Como verás, el cálculo es eminentemente operativo, pero vuelvo a recalcar, es importantísimo. Es importantísimo saber calcular los pesos moleculares, recordar los pesos atómicos de los elementos más importantes. De ahí partimos. Ese es fundamental. Ese es fundamental. Ah, y no te olvides, siempre trabajamos con UMA. ¿Yes? Don't forget. No te olvides de eso. Claro, pues tenemos que jugarla. Vamos, vamos, seguimos por acá. Ahora sí, nos vamos al centro de nuestra atención del día de hoy, de nuestro tema. Mol y número de Avogadro. El mol es una unidad del sistema internacional, así como tenemos el metro, kilogramo y segundo en el sistema internacional, tenemos el mol, que corresponde a una magnitud de cantidad de sustancia. Te comenté que los átomos y las moléculas son muy pequeñitos para poderlo cuantificar, entonces utilizamos en su lugar el término mol, la unidad de medida mol del sistema internacional. Hay una definición, siempre todo basado en el átomo de carbono, ¿no? Por si acaso, ¿no? Ahora, a mí me interesa la equivalencia, que acá lo tenemos, un mol, ¿a cuánto equivale? Yo he puesto acá partículas. En algunos libros lo mencionan entidades, o sea, es un término general. Puede ser moléculas, puede ser átomos, protones, neutrones, ¿no? Por lo general, partículas se refiere a algo muy pequeño. Pero mira la cantidad, 10 a la 23 es un número sumamente grande, definitivamente sumamente grande. Entonces ahí ya podemos cuantificar, digamos, la cantidad y podemos ya pesar. Vamos a dar algunos ejemplitos para que tú puedas entender cómo aplicamos esto del mol. Esto es fundamental, entender la lógica. Te digo eso porque a veces nosotros vamos a encontrar con diferentes formas de plantear la solución. Yo recuerdo algunos chicos me dicen, profe, yo he visto hay fórmulas para calcular el número de moles. Sí, le digo, hay fórmulas. Profe, yo lo resuelvo por regla de tres. Sí, le digo, es otro estilo. O sea, hay diferentes estilos de trabajo. Yo tengo mi forma de plantearlo. No significa que el resto sea incorrecto, por si acaso, ¿no? O sea, ahí se respeta también cada forma de trabajo, ¿no? Que se pueda hacer. Pero yo lo planteo de esa manera. Mira cómo la voy a jugar. No te olvides, ese numerito 6,022 por 10 a la 23 es el número de Avogadro. Esa es una constante. Y el término en partícula puede ser reemplazado por lo que tú desees, moléculas, átomos, dependiendo del caso, ¿no? Hago por acá un ejemplito bien sencillito para que tú lo puedas entender mejor.
Acá tengo dos elementos químicos de la tabla periodiquímea, el aluminio y la plata. Cada uno de ellos tiene su peso atómico. ¿Cuánto es su peso atómico el aluminio? 27 UMA. ¿Cuál es su peso atómico la plata? 108 UMA. Pero yo quiero relacionarlo con el mol. Y ahora, ¿cómo es la jugada? ¿Cómo es la jugada? Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está. Quiero que te fijes, centres tu atención en lo que yo voy a resaltar acá. Un mol, sí, un mol del elemento químico aluminio. Mira, 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 mira. ¿Cuánto es su masa? 27 gramos. Y si tú te das cuenta, es lo mismo que su peso atómico. ¿Qué pasa si ahora te hablo de un mol de plata? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto es la masa o el peso de un mol del elemento químico plata? 108 gramos. Y obviamente esos 108 gramos te lo puedes llevar a una balanza. Y ya lo podemos cuantificar, lo podemos pesar, ¿o no es así? Claro, 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 claro. Ahora, yo te planteo un ejercicio mental, mira, un ejercicio mental. Vamos, 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 un ejercicio mental para que tú lo entiendas la lógica. Si nosotros entendemos la lógica de cómo se da esto de los 27 gramos, por ejemplo, ¿qué pasa si te dicen, quiero pesar 2 moles en una balanza? ¿Cuánto es lo que tengo que tener en esa balanza? De aluminio, ¿no? El aluminio yo quiero tener una cantidad de muestra de aluminio y necesito pesarlo, necesito 2 moles. Entonces, ¿cuánto será? Simplemente el doble de 27, 54 gramos. ¿Qué pasa si te dicen, necesito pesar 10 moles de aluminio? Ah, sería 10 veces 27, 270 gramos. Y así tú la vas jugando con cualquier elemento químico de la tabla periódica. Obviamente tienes que conocer el peso atómico o que te den ese dato, ¿no? Es como la plata tiene peso atómico 108 UMA, entonces un mol tiene una masa de 108 gramos. Si yo tuviera, por ejemplo, en una balanza 54 gramos, mira, ya no 108, sino 54 gramos de plata, significa que tengo medio mol o 0,5 moles. Algunos chicos lo hacen el cálculo hasta mental. Entonces, la fórmula, hay fórmulas, como te comenté, pero me interesa la lógica de dónde sacamos esos valores, esas expresiones. Finalmente acá, mira, en esta partecita, vamos a regresar al aluminio. Pero ¿qué pasa con el mol de aluminio? Yo quiero saber cuántos átomos tiene. Ahí viene el número de Avogadro. Ahí tenemos el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, si yo tengo 2 moles, debe ser el doble. 12,044 por 10 a la 23 átomos. Y eso es válido también para cualquier elemento químico de la tabla periódica, chicos. Así es la jugada. Pero bueno, pero ahí no termina el partido, ¿ah? Todavía no, estamos recién calentando cuerpo. Mira, 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 mira. Claro, pues, mira, 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 cómo la juega. Acá viene otra jugadita, mira. Ay, 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 tenemos el oxígeno gaseoso, el O2. El O2 ya representa una molécula, cuidado. O el C6H6 es la fórmula global del benceno, un compuesto orgánico. Acá yo ya he calculado previamente su peso molecular. ¿Te acuerdas? Te comenté que el peso atómico del oxígeno, ¿cuánto vale? 16. ¿Y cuántos oxígenos tengo en esta fórmula? Mira, ahí está, ahí está, ahí está. En el O2, en otras palabras, tengo 2 oxígenos por 16, 32,1. O si yo quiero calcular el peso molecular del benceno, acá lo tenemos el benceno, son 6 carbonos y 6 hidrógenos. Cada carbono, su peso atómico es 12. 12 por 6 más 6 por 1 te da 78. Y nosotros hoy día hemos visto eso. Por eso te digo la importancia de saber calcular pesos moleculares. Claro, uno me puede decir, no, pero en el enunciado me dan el dato del peso atómico. Sí, pero no te confíes. Apréndete los más comunes. Apréndete los más comunes. Pero bueno, ¿y cómo lo relacionamos con los moles, no? Vamos por acá, vamos a ver cómo la jugamos con los moles, cómo la podemos jugar con los moles. Mira, observa, Pis, acá viene la jugada final, final. Uy, 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 ahí está. Mira, 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 cómo es la jugada. Por ejemplo, para el oxígeno del aire, el oxígeno gaseoso. Su peso molecular es 32, entonces un mol también será 32 gramos. Para el benceno, que su peso molecular es 78, entonces un mol 78 gramos. Es la misma lógica que hemos tratado cuando hablamos del elemento químico. Acá hablamos de compuestos. Pero hay una pequeña, gran diferencia sustancial. También volvemos a aplicar el número de Avogadro, pero ya no hablamos de átomos, sino de qué hablamos, chicos, de moléculas.
Claro, pues, fíjate que hay dos oxígenos, hay seis carbonos, seis hidrógenos, entonces hablamos de moléculas. Tú tienes que saber comparar cuándo hablamos de átomos, cuándo hablar de moléculas. Cuando tú ves el elemento químico solitario, solito, no lo pienses dos veces, átomos. Si tú lo ves por acá, de esa forma, dos o más átomos que pueden ser iguales o diferentes, hablamos de moléculas. Y la lógica es la misma. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso, el oxígeno que está en el aire, tiene un mol pesa 32 gramos, 2 moles será 64 gramos, 10 moles 320 gramos, y así. Claro, claro, así tenemos que jugarla, pues tenemos que jugarla. Vamos por acá, vamos por acá. Hay términos que hace muchos años atrás se utilizan y todavía se siguen utilizando en química cuando hacemos referencia a los moles. Cuando hablamos del elemento químico, aluminio, plata, solito, entonces yo utilizo, por ejemplo, mira por acá, no sé si habrá, el término atomogramo, que es equivalente al mol en la práctica, pero es exclusivo cuando hablamos de átomos. Entonces, si yo te digo, tengo 5 moles de aluminio, es lo mismo que decir 5 atomogramos de aluminio, nada más. También hay otro término que se utiliza bastante, que es el llamado molgramo, pero esos son cuando tenemos de moléculas la referencia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 5 moles de benceno, de C6H6, significa que tengo 5 molgramos de dicha sustancia. Son términos que ya no se deberían estar utilizando porque, según el sistema internacional, lo único que es válido es el término mol, la unidad de medida mol, no lo resto. Pero tenemos que adecuarnos todavía a la realidad. La realidad exige que tengamos en cuenta eso. Muy bien, vamos por acá, vamos por acá. Seguimos, 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 seguimos. Y entramos ya a la recta final de la parte de la teoría. Hay algunos términos muy importantes, expresiones fundamentales para los cálculos químicos, y uno de esos es el volumen molar. Este es solo válido para sustancias en estado gaseoso a condiciones normales de temperatura y presión. ¿Y cuál es esa relación importantísima? Que un mol de una sustancia gaseosa a condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Quiere decir que si yo tuviera 2 moles, sería el doble, 44,8 litros. O si tengo 10 moles, 224 litros. Pero recuerda que esto es solo válido para sustancias en estado gaseoso. El hidrógeno, el nitrógeno, el cloro, los gases nobles, el dióxido de carbono, etc. Y recuerda cuáles son las condiciones normales. 0 °C y una atmósfera de presión. Y otra cosita más necesitamos conocer en la teoría, la masa molar. En algunos ejercicios utilizan en lugar de peso molecular el término masa molar. ¿Cómo definimos nosotros la masa molar? Es la masa en gramos de un mol de una sustancia. Un ejemplito. Hoy hemos visto la fórmula del ácido sulfúrico y su peso molecular. ¿Cuánto salió el peso molecular? 98 ohm. Muy bien, hasta ahí chévere. Pero entonces, a veces en la universidad te ponen masa molar o te piden la masa molar. Mira, 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 acá viene la jugada final. Acá viene la jugada final. Masa molar significa 98 gramos por mol. Y así lo expresan, ¿no? Entonces algunos chicos se confunden un poco. Le digo, al final, en la práctica, es como si te quisieran dar el peso molecular de la fórmula. Nada más. O si alguien te pregunta cuánto es la masa molar, es como si te preguntaran cuánto es su peso molecular. La masa molar, recuerda entonces, es la masa de un mol. ¿Ok? Entonces son términos, expresiones muy importantes que tú tienes que estar familiarizado. El volumen molar, la masa molar. Vamos a mostrarte un ejemplito que te debe ayudar a entender digamos, el procedimiento que yo sigo cuando resuelvo este tipo de ejercicios que me plantean, de problemas. Vamos a ver, ¿ya? Te voy a mostrar. ¿Qué pasa si me preguntan lo siguiente? ¿Cuántos átomos hay en 8 gramos de aluminio? Y te dan el aluminio 27, el número 27 es su peso atómico o masa atómica. ¿Estamos? Entonces, si tú conoces el peso atómico del aluminio, significa que un mol de aluminio, ¿cuánto será su masa? 27 gramos. Y yo puedo establecer esta relación, mira, ahí está. Un mol tiene una masa, voy a poner mi puntero láser por acá, mira, un mol de aluminio, hablamos del aluminio, ¿cuánto será su masa? 27. ¿De dónde saqué este valor del peso atómico? ¿Y cuánto es el número de átomos? Porque obviamente el aluminio, hablamos de un elemento químico, hablamos en este caso de átomos, no puedes hablar de moléculas, obviamente, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 átomos.
Entonces, si yo tuviera 2 moles, sería 54 gramos. Si yo tuviera 2 moles, sería el doble, a ver, 12,044 por 10 a la 23 átomos. Mira, mentalmente nada más, tú ya puedes resolverlo. Pero vamos a hacer la forma de una manera formal. Mira cómo yo la juego. Yo quiero saber cuántos átomos hay en 8 gramos de aluminio. ¿Qué hago, teacher? ¿Cómo lo soluciono? Primero que tienes que tener bien en claro esa relación que está de color ahorita. Ahora, yo le digo, primero escribe el dato que te han dado, 8 gramos de aluminio. La estrategia es transfórmalo a moles. Entonces, si tú vas a transformarlo a moles, ¿qué es lo que necesitamos? Mira, solamente esta relación que estoy remarcando, lo que estoy poniendo en ese cuadrito, un mol 27 gramos. Y con eso tú la juegas, mira, mira, mira. Ahora yo voy a ponerlo como factor de conversión. Algunos le llaman factor unitario. Ahí está. Un mol de esta sustancia, ¿a cuánto equivale su masa? 27 gramos. Claro, mira, ahí está. Como un factor de conversión o factor unitario. Entonces, los gramos se van a cancelar y te quedan moles. De repente en el ejercicio no te piden átomos, sino te piden moles. Hasta ahí llegó. Pero en este ejercicio, en este exercise, te piden átomos. ¿Y ahora qué hago, teacher? Ah, pues, amigo, la otra relación, pues tienes que jugarla. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es la otra relación? Vamos por acá, vamos a marcarlo, ¿ya? Mira, mira, la otra relación es esta, tomando en cuenta el número de Avogadro. Entonces, fíjate, yo tengo moles, ahora quiero transformarlo a átomos. Mira, acá viene la jugada. Vamos a ver, vamos a ver. Lo vamos a multiplicar por otro factor. Ahí está. Entonces, los moles se cancelan y ya te quedan átomos. Porque con el primer factor yo había eliminado los gramos y mira, o sea, primero yo eliminé acá los gramos y me quedé con moles. Pero al aplicar el segundo factor, se van los moles y ya te quedan los átomos. El resto es un cálculo matemático, ya dependerá el tipo de pregunta que te planteen. Hay algunos ejemplos en el cual no utilizan el 6,022 por 10 a la 23, sino te dicen 6 por 10 a la 23. O te dice redondealo, depende del grado de precisión que te quieren exigir, ¿no? Acá te voy dando la respuesta final, 1,78 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Espero que este pequeño aporte te ayude a que tú comiences a jugar el partido como debe ser en los cálculos químicos. Cuídate, muchos éxitos. Bye bye.